Buenas tardes a todos. Aquí les habla Gustavo Flores, el CEO y cofundador de Aureo, la plataforma más confiable para comprar Bitcoin en México. Hoy les hablo desde la Ciudad de México, desde la casa de Satoshi, y les voy a hablar de varias noticias importantes. La primera, el gobernador de Sinaloa acaba de ser anunciado que Estados Unidos le lanza cargos de narcotráfico y probablemente va a pedir su arresto pronto. Esto es algo que ya se rumoraba que iba a pasar y por fin está pasando. La segunda, ayer los Emiratos Árabes Unidos, un país del Medio Oriente, anuncia su salida del OPEC, también conocido como OPEP en español, y el OPEC Plus. Esto significa que se salen del cártel del petróleo mundial al favor de Estados Unidos y con muchas consecuencias geopolíticas. Número 3, más de 400 millones de dólares confiscados en USDT de las billeteras de Irán. Como he dicho en varios episodios, tú no puedes confiar en USDT para inversiones a largo plazo. Solo Bitcoin es un dinero que de verdad no puede ser confiscado. Número 4, la computación cuántica y toda la teoría que va a amenazar al Bitcoin sigue presente, pero de más en más débil como argumento. Y quinto, hemos observado en el ecosistema DeFi un masivo hack de más o menos 300 millones de dólares y ha tenido muchas consecuencias, probando otra vez más que no existe nada que se compara al Bitcoin. Los otros sistemas blockchain y de cripto son centralizados. Comenzamos. Entonces, antes de entrar en todos estos temas y noticias muy interesantes, les voy a hablar de que algo para mí es muy importante. Tuvimos nuestra terciaga reunión en la Ciudad de México, donde hablamos de temas tecnológicos sobre el Bitcoin. Esta reunión se llama el BitDevs y es algo que organizamos aquí en la casa de Satoshi todos los meses. Y en esta ocasión tuvimos la suerte de que nos acompañara Miles Suter, que es el director de producto Bitcoin, enfocado en proyectos y productos Bitcoin dentro de la empresa Block. Block es una de las empresas financieras tecnológicas más grandes de Estados Unidos. Tiene, número uno, la aplicación Cash App con más de 60 millones de usuarios activos al mes, siendo la número uno o número dos al lado de Venmo de las aplicaciones financieras las más usadas en Estados Unidos. Y número dos, Block es dueña de Square, que es la empresa que domina y lidera el mercado, más o menos 30% del mercado de los negocios de Estados Unidos usan terminales Square para procesar pagos en sus comercios físicos. Entonces, el director de, obviamente deberían saber, bueno, si no saben aún, el CEO y fundador de Block es Jack Dorsey, que también fue el fundador y CEO de X, que antes se llama Twitter. Y bueno, él siendo una persona que está muy interesada, enfocada en el Bitcoin, obviamente que se asegura de que Bitcoin esté presente dentro de sus productos y de su empresa. Miles es el encargado de asegurarse que eso ocurra. Y por pura suerte llegó a nuestro evento. Entonces aquí hicimos una publicación desde la página X de la casa de Satoshi, donde hablamos de la visita de Miles. Aquí tiene una foto con mi cofundador Maciek y mi socio en mi empresa. Entonces fue muy interesante escuchar lo que Block está haciendo y lo que Mouse representa, porque número uno, bueno, se puede comprar y vender Bitcoin y recibir y mandar Bitcoin dentro de Cash App. Eso es algo que ya va desde hace varios años con Bitcoin y a través de la red Lightning también. Y otra cosa que está pasando es dentro de los terminales Square se puede ahora pagar con Bitcoin. Entonces tú puedes ir a un comercio, 30% de los comercios en Estados Unidos pueden potencialmente aceptar pagos en Bitcoin. Y después la crítica era, sí, pero nadie, son comerciantes que no les interesa el Bitcoin y no lo van a aceptar. Ok, bueno, aquí lo que anunciaron es el 3 de abril, entonces ya hace 3 semanas, anunciaron que todos los nuevos comercios que usan Square, que es el dominante o al menos el más, el que lidera el mercado de procesamiento de pago en comercios físicos, todos los nuevos comercios que se van a suscribir a Square van a aceptar Bitcoin por default. Entonces ni siquiera tienen que activarlo. Tú puedes llegar a uno de esos comercios, le puedes decir, puedo pagar en Bitcoin, y aunque el comerciante ni sepa, acepta Bitcoin. Entonces eso es súper revolucionario, empuja el objetivo de volver Bitcoin un estándar monetario y no solo una reserva de valor. Y creo que más, bueno, hace muchísimo buen trabajo en eso. También tuvimos la suerte de presentar
lo que ese día yo tuve la suerte de presentar delante de una audiencia más o menos de 40 personas, nuestro terciago seminario socrático. Y bueno, aquí lo tengo todo en cdmxbitdevs.org por si les interesa de lo que hablamos. Obviamente que hablamos lo de Irán, que hablamos en el episodio pasado de este podcast, pero también lo de Square. Y hay muchísimas noticias tecnológicas, nuevas versiones, Bitcoin Core 31, pero también en otros softwares de infraestructura de Bitcoin y nuevas versiones en algunos productos, cambios importantes de código, muchísimos nuevos VIPs. Si les interesa nuevas propuestas tecnológicas dentro del Bitcoin, eso es lo que es un VIP, un Bitcoin Improvement Proposal o una propuesta de mejoración del Bitcoin. Y tenemos sobre Silent Payments una tecnología de pagos anónimos, también sobre los convenios, que son nuevas maneras de crear contratos inteligentes dentro del Bitcoin, y finalmente unos para mitigar los riesgos potenciales de la computación cuántica. También, pues aquí pueden encontrar mucho de lo que hablamos fue la computación cuántica y la investigación número 1 de Google, pero cuáles son los esfuerzos que se están haciendo dentro del Bitcoin y cuáles son las tecnologías y prácticas que están inventando para que pueda el Bitcoin ser resistente a la computación cuántica. Y creo que lo más interesante de aquí es de que el Bitcoin ya es resistente a la computación cuántica, al menos de manera teórica. Es posible crear transacciones que no son vulnerables a la computación cuántica, pero obviamente que requieren muchísimo dinero y muchísima computación para llegar, ¿no? Entonces no es práctico de que todos los usuarios van a usar esto, y obviamente si creemos que la computación cuántica va a ser un riesgo, un día se necesitan hacer otros cambios dentro del Bitcoin y cambiar de prácticas en el mercado, pero ya es técnicamente posible de crear direcciones de Bitcoin que sean resistentes a una computación cuántica que aún no existe, ¿no? Si lo recuerdan del episodio pasado, mencioné que la computación cuántica es un riesgo teórico, pero no hay absolutamente nada que demuestre que estas computadoras imaginarias están cerca de ser producidas. Pero lo interesante es de aquí, si alguien tendría muchísimo Bitcoin, técnicamente podría crear su propia dirección Bitcoin resistente a la computación cuántica y mandar su Bitcoin ahí. Bueno, entonces en este documento, en esta página web pueden encontrar todas estas cosas que yo he compilado, son cosas que yo estudio cuando escribo dentro yo soy escritor en el newsletter Bitcoin Optech, soy el que escribe las secciones de Release Candidates y Notable Code and Documentation Changes, entonces todas las nuevas versiones de los protocolos de softwares de infraestructura y todos los nuevos cambios que se hicieron a estos softwares. Entonces es así como aprendo de esto y después a una reunión mensual aquí en la Ciudad de México en un formato de seminario socrático donde todo el mundo está invitado a hacer preguntas, donde vienen actores internacionales como Miles y bueno, aquí pueden encontrar otras investigaciones, cuestiones de privacidad y seguridad, hasta algunas nuevas herramientas, buenas lecturas, eventos próximos, hasta datos curiosos. Entonces, esa era la introducción, pero ahora entramos a la noticia del día, que es que Estados Unidos, específicamente el Departamento de Justicia, anuncia que el gobernador de Sinaloa y 9 otros presentes o pasados oficiales mexicanos del gobierno mexicano son, tienen son entregados cargos de tráfico de drogas y hasta ofensas de armas, ¿ok? Esto es muy, muy interesante. La última vez que algo similar haya pasado fue en el fin de los años en el 99, cuando Mario Ernesto Villanueva Madrid, alias El Chueco, quien fue gobernador de Quintana Roo de 93 a 99, fue en su turno también, en los últimos días de su mandato, también salió a la luz su cuestión de narcotráfico, también por Estados Unidos, y eventualmente fue hasta estuvo escondido varios años, pero creo que más o menos en 2010 fue extraditado a Estados Unidos, ¿no? Aquí vemos que el 4 de junio de 2008 el segundo tribunal unitario del Estado de México lo condenó a 36 años por el cargo de narcotráfico y luego fue extraditado a Estados Unidos, ¿no? El 8 de mayo de 2010 el gobierno de México lo extraditó a Estados Unidos. Entonces, esto ya ha ocurrido en el pasado, no sería la primera vez, pero es la primera vez desde entonces.
y es definitivamente la más notoria de las dos, ¿ok? Entonces es muy interesante porque el gobernador de Sinaloa acaba de negar los cargos, pero en este indictment, en esta publicación se habla de la colaboración del gobierno federal de México, ¿no? Muy curioso que siendo el mismo partido Morena, el gobierno federal está colaborando con Estados Unidos contra un oficial de su propio partido con el cargo de gobernador de Sinaloa. Pero bueno, es algo que creo que ya nos esperábamos porque hemos observado no solo la caída de varios capos en estos últimos meses dentro de México, como el Mencho más notoriamente, pero justo esta semana el jardinero, también el Jalisco Nueva Generación, que supuestamente iba a ser uno de los potenciales que iba a reemplazar a el Mencho. Y también hubo un golpe contra uno en Tamaulipas hace unos días también, ¿no? Entonces estamos viendo muchas acciones siendo tomadas, número uno, del gobierno de México contra narcotraficantes y número dos, de Estados Unidos contra narcotraficantes, pero específicamente contra oficiales del gobierno mexicano. Entonces, ¿qué significa esto? ¿No? ¿Por qué hablo de esto en un podcast de Bitcoin? ¿Cuál es la relación? Obviamente que personalmente soy un aficionado de estas noticias y me interesa, pero también hay un contexto, ¿no? Al cual voy a llegar en un segundo. Quiero decir que las Naciones Árabes Unidas, los Emiratos Árabes Unidos anuncian que se salen del cartel del petróleo de OPEC, ¿no? OPEC es responsable de más o menos 40% de la producción de petróleo mundial. Creo que OPEC Plus es más o menos responsable de el 60% de la producción del petróleo mundial, podría que me equivoque en esos números, pero los Emiratos Árabes Unidos son uno de los grandes participantes dentro del OPEC, que de facto, de hecho, está liderado por Arabia Saudita. Entonces, hay tensiones entre los Emiratos y Arabia Saudita, definitivamente. Hay una cuestión geopolítica de los Emiratos tomando una independencia de Arabia Saudita para favorecer sobre todo a Estados Unidos, sí, también es el caso. Y también hay una diferencia ideológica y militar entre la estrategia de Arabia Saudita y los Emiratos, ¿no? Y también hay una relación con una noticia que salió hace muy pocos días, ¿ok? Que yo las relaciono a las dos muchísimo, y es la de los swap lines, no, que los Emiratos le pidieron liquidez al Fed, al Departamento de Tesorería, hace unos días, hace una semana. Y esta semana se salen del OPEC Plus, ¿no? Qué curioso, ¿no? Que justo cuando los Emiratos le piden a Estados Unidos, por favor, ayúdame con la liquidez porque estoy en una muy grave situación económica, y si no me ayudas, voy a comenzar a vender bonos de tesoro de Estados Unidos. Entonces no te va a ir bien si yo comienzo a hacer eso. Estados Unidos lo rescata y a la semana vemos que esto ocurre, ¿no? Obviamente que para los Emiratos no tiene sentido que cuando abra el estrecho de Hormuz y comiencen a producir otra vez petróleo, tengan que limitarse a lo que dice Arabia Saudita y Rusia, que son parte de OPEC Plus, que ellos sí están ahorita exportando petróleo por otras vías marítimas, ¿no? Pero como los Emiratos no pueden exportar ahorita y solo van a poder exportar cuando se abre otra vez el estrecho de Hormuz, ¿por qué se limitarían bajo las condiciones de otros que no tuvieron ahorita que ahora mismo pueden y en ningún momento pararon de exportar, ¿no? Entonces aquí hay obviamente una grande cuestión económica, pero también una cuestión geopolítica. Entonces estas dos yo las relaciono a un documento que se llama perdón por el chat cloud un poco confuso, pero es el National Security Strategy de Estados Unidos, ¿ok? Este documento salió en noviembre de 2025 y habla de la estrategia que hemos visto de Estados Unidos geopolítica, que hemos visto en operación en Venezuela, en Irán, ahora en otras partes del mundo, y todo sale ahí, ¿ok? Entonces, estas cosas no fueron tanto una sorpresa para los que habían leído este documento. No todo está saliendo según el plan, ¿no? Y no todo se responde a través de este plan, pero sí hay unas cosas que son claras, ¿no? Por ejemplo, los argumentos que se hacen aquí es que, número uno, Estados Unidos ya no puede ser el guardián del mundo entero, ¿ok? Este documento admite que Estados Unidos ya no tiene el poder, o al menos
ya no necesita o ya no quiere asumir el rol de ser universalmente, al nivel de la escala del mundo, el más poderoso. Entonces tiene que consolidarse en su hemisferia occidental, en el continente americano. Entonces todas estas acciones que están ocurriendo en el continente están en relaciones a lo que Trump llama el Monroe Doctrine, ¿no? Entonces es una versión moderna, contemporánea del Monroe Doctrine, adaptada a la realidad de que Estados Unidos ya no puede estar presente en todas las esquinas del mundo, entonces tiene que concentrarse en las esquinas donde sí puede tener mucha influencia. Y obviamente Latinoamérica es ella, ¿no? O el continente americano es ello, puedes agregar Groenlandia y los países que están un poquito cerca, pero el continente americano es ella. ¿Y qué hemos observado en el continente americano desde que Trump ha entrado al poder? Número uno, Trump rescató fiscalmente a Argentina cuando le dio un swap line, una línea de crédito de 20 mil millones de dólares, en una semana antes de su elección. ¿Ok? Creo que le prometió otro 20 mil millones de dólares si ganara la elección. No sé si lo entregó, pero Javier Milei ganó la elección de los midterms, de medio tiempo, y obviamente hubo intervención de Estados Unidos para salvar su economía por sus problemas de liquidez. En Chile, hace unas semanas, fue anunciada la elección de José Antonio Cast, que es un candidato de derecha que está completamente alineado con Estados Unidos y con Trump, ¿no? Entonces, esa es otra de los países que se han cambiado a ser mucho más cercanos a Estados Unidos, específicamente al Partido Republicano y a Donald Trump. En el caso de Paraguay, Paraguay siempre ha sido un país muy de derecha y otra vez la elección fue ganada el año pasado, la derecha lo gana, Paraguay, grande aliado de Trump, grande aliado de Estados Unidos. Bolivia, que lleva más o menos 2 décadas o aún más de control de izquierda, pues eso también cambió con la elección, ya no me acuerdo su nombre, pero el nuevo presidente de Colombia es también de derecha, está alineado con Estados Unidos y con Donald Trump, y esto también ha pasado en el mandato de Trump, ¿ok? Creo que ya comienzan a ver un pattern, ¿no? Una lógica aquí, ¿no? Creo, en el caso de Ecuador, Noboa, ha sido presidente antes de que Trump entrara al poder, pero que ha ganado otra vez su reelección cuando Trump está en el poder, y que ahora han comenzado algo que no se vio en muchas noticias, es que hay una operación militar especial en Ecuador. Comenzó a los 3 días de que comenzó la guerra en Irán, donde el ejército de Estados Unidos está bombardeando objetivos militares o narcoterroristas dentro de Ecuador, y hasta se rumora que algunos de esos bombardeos han cruzado la frontera con Colombia, ¿ok? En Colombia se viene la elección en unas semanas, vamos a ver de qué lado va. Obviamente que Trump y Estados Unidos quieren que vaya al lado de la derecha, ¿no? Pero lo que hemos observado ya es que se ha quitado la visa de Gustavo Petro, el presidente de Estados Unidos. Ha habido una negociación directa con él, donde él ha ido a la Casa Blanca a negociar con Trump, y también, bueno, le han hasta impuesto sanciones por relaciones con el narcotráfico, ¿no? Venezuela, ni siquiera voy a hablar del caso de Venezuela, es tan obvio, ¿no? Estados Unidos capturó a Maduro en su casa y tomó control del gobierno de Venezuela, ¿no? No es secreto que Delcy Rodríguez, la nueva presidenta de Venezuela, está sometida a la administración de Trump. En el caso de Centroamérica, creo que es muy claro, con Panamá, Trump comenzó su mandato hablando del canal de Panamá, y hubo una decisión en la Corte Suprema de Panamá hace unos cuantos meses, que la empresa de Hong Kong que iba a tomar control o iba a tener mucha influencia sobre el canal de Panamá, pues se considera que es anticonstitucional, y Panamá mantiene soberanía, y a Hong Kong o China no se le da más influencia dentro de Panamá. ¿No? El caso de Costa Rica, donde ha habido unas elecciones hace unas semanas nomás, y la derecha pro-Trump ha ganado también. El caso de Honduras, donde hubo una elección hace unos meses y la derecha pro-Trump ha ganado también. 3 días después de que Trump anuncia que el expresidente de Honduras, que está en la cárcel en Estados Unidos, que obtuvo cargos y fue juzgado por 44 años de cárcel por correr un narcoestado, ¿ok? El expresidente de Honduras, que salió del poder en 2022, que era de derecha,
tenía asociación con el cartel de Sinaloa, fue extraditado a Estados Unidos durante el mandato de Biden. Las investigaciones comenzaron bajo el primer mandato de Trump y fue culpado y cargado con más de 40 años de cárcel por correr un narcoestado en coalición con el cartel de Sinaloa. Y ahora Trump, que se hace el muy antinarco, perdona al presidente 3 días antes de la elección y gana su partido. ¿No? Obviamente otro leal a Trump. Bueno, el caso de Nicaragua y Cuba, el de Cuba está más claro últimamente. Vemos muchísima presión sobre el gobierno de Cuba. Se rumora que va a haber hasta una acción militar, porque ya han habido muchísimas más sanciones económicas y acciones económicas, pero obviamente que hay una negociación también con la familia Castro de la parte del gobierno de Trump. Y bueno, y llega el caso de México, ¿no? Donde vemos en México, número uno, más acciones de seguridad, las que nombré el Mencho, y ahora vemos esta de el gobernador de Sinaloa, ¿no? Rubén Rocha Moya. Entonces creo que ya es muy claro que hay algo aquí que relaciona todos estos eventos, ¿no? Y pues todo proviene desde este documento, ¿ok? Entonces en este documento se habla mucho de, número uno, el primer objetivo es que Estados Unidos tome control de su lado del mundo, ¿no? Entonces creo que podemos ver aquí la página 15, ¿no? Entonces aquí decimos, aquí se dice, this Trump corollary to the Monroe Doctrine is a common sense and potent restoration of American power and priorities consistent with American security interests. Entonces lo que dice aquí es de que pues tenemos, es la política de sentido común, ¿no? Para restaurar el poder y las prioridades de Estados Unidos consistentes con los intereses de seguridad de Estados Unidos, ¿no? Entonces aquí, después de años de negligencia, Estados Unidos va a reafirmar y enforzar la política, la doctrina Monroe para restaurar la prominencia o el control de Estados Unidos en el hemisferio del occidente. Ok, entonces aquí les recomiendo esta lectura, es muy interesante. Yo hice un análisis con, con Cloud y pues eso es uno de los principales puntos. El otro es pues que China es el principal competidor a largo plazo, eso creo que era obvio, pero que el objetivo no es irse en guerra contra China, el objetivo es que China pierda poder e influencia en el resto del mundo para quitarle, uh, para que China tenga que dar concesiones, ¿no? Entonces, muchas de las acciones que Estados Unidos está tomando es para que después pueda llegar a negociar con China y tener una posición más fuerte. ¿No? Rusia, pues se le entrega una área de influencia, lo que se llama el espacio postsoviético. ¿Por qué? Porque no hay muchas consecuencias negativas de hacer eso y libera recursos militares para poder usarlos en otros lugares, ¿no? Europa, creo que es el principal perdedor de este plan, es, es quitado de la posición de aliado a sujeto, ¿ok? Entonces Europa, como Latinoamérica, Estados Unidos busca tomar control e influencia y dirigir sus, número uno, extraer concesiones económicas, pero también ve Estados Unidos, el movimiento de Trump ve el liberalismo europeo como la antítesis ideológica a sí mismo. Y bueno, el Middle East es menos prioritario que lo fue en los últimos 20 años. Hoy día parecería que no, pero el principal objetivo era romper a Irán porque Irán es un proxy de China en el Medio Oriente, ¿no? La idea aquí que leí es que el Medio Oriente, el objetivo de esta doctrina, de este documento, es de que Israel tome control de su zona, ¿no? Que tome mucha más influencia en Líbano, en Siria, en Palestina, es algo que obviamente ya estamos observando. Es una reafirmación de la política de seguridad de Israel, pero también se le quiere entregar poder a otros países como Arabia Saudita, Egipto, Turquía, los Emiratos Árabes Unidos e Israel. Ellos se pueden dividir el Medio Oriente en sus esferas de influencia, pero que se tiene que quitar el riesgo de Irán porque Irán es un proxy chino, ¿no? Entonces, eso es lo que la guerra en Irán es, solo que lo que terminaría, lo que debió haber sido un pequeño episodio en la gran estrategia, está volviéndose el principal episodio.
Y bueno, eso creo que era importante explicar para poder entender la relación entre todos estos eventos, ¿no? Uno podría creer que esto es una acción que se toma contra México independiente, pero es parte de una gran estrategia, ¿no? Y es la misma estrategia de la guerra en Irán, es la misma estrategia de por qué los Emiratos se salen del OPEC, ¿no? ¿Por qué? Porque esto, hay varias implicaciones, ¿no? Número uno, se le quiere dar influencia a los Emiratos independiente de los saudis, ¿no? Esto le da una diferencia, una independencia a los Emiratos. Número uno, porque tienen una ideología muy distinta. La ideología emirati es muy anti-islamista, más cercana a la de Israel y de Estados Unidos, un poquito lejana a la saudí. Y número dos, pues hay una distinción geográfica y también de alianzas. Por ejemplo, los Emiratis, sus sistemas de defensas son explícitamente, exclusivamente americanos de Estados Unidos, pero los saudis están mucho más aliados a China um, geopolíticamente y militarmente. Los sistemas de defensa aéreos saudis son sobre todo chinos o lo están volviendo sobre todo, se están volviendo sobre todo chinos. Los saudis tienen un trato directamente con China. El petro-yuan, como hablé en el episodio pasado, el petrodólar, pues el petro-yuan es algo que también se está creando dentro de este mundo. Los saudis le venden petróleo a China y China le paga en yuan. Esto va mucho en contra del sistema que Estados Unidos estableció hace 50 años, donde todo el comercio mundial se hacía con dólares. ¿Por qué? Porque Estados Unidos garantizaba la seguridad de las vías marítimas y del comercio internacional y para eso, pues el trato era de que todo el petróleo se iba a pagar en dólares y eso hacía que todos los países del mundo tenían que tener reservas en dólares. ¿Y por qué tener reservas en dólares y no ganar rendimiento? Mejor comprar deuda americana, ganar rendimiento sobre esos activos y eso le beneficia a Estados Unidos porque tiene demanda infinita para su deuda y puede imprimir dinero sin causar inflación. Es el modelo de petrodólar. Los saudis ponen en cuestión ese modelo y negocian directamente con China en yuanes. Eso ya está ocurriendo desde hace unos años. Entonces, este es un golpe contra los saudis para que los emiratis puedan tener su propia esfera de influencia y a la vez puedan negociar directamente con Estados Unidos y puedan quitarle un cierto de poder a los saudis, ¿no? Entonces, muy interesante toda esta cuestión. A mí es algo que me apasiona personalmente y que estamos observando cómo se mueven las fichas del poder de más en más en estos días, ¿no? ¿Y cuál es la implicación para el Bitcoin? Pues como dije en el episodio pasado, todo se trata de no se trata necesariamente de que Irán está aceptando Bitcoin y para el estrecho de Hormuz, aunque eso fue anunciado, esa no es la noticia principal. La noticia principal es que se están buscando alternativas al petrodólar, el petroyuan, el Bitcoin, las monedas estables y a la vez Estados Unidos está entrando en una nueva estrategia geopolítica donde está como luchando de vuelta y rompiendo alianzas para llevarse a unos de su lado, ¿no? Eso es lo que vimos con lo del UAE, los Emiratis que se salen de OPEC una semana después de recibir una línea de liquidez del Fed, de la tesorería, y hasta había rumores de que los Emiratis están diciendo a los Estados Unidos, mira, si tú no estás dispuesto a darnos este swap line, vamos a ir con China y ellos nos lo van a dar y vamos a tener que vender bonos de tesoro, ¿no? Entonces, no es claro aún, obviamente que era una negociación, ¿no? Y los Emiratos están mucho más pegados a Estados Unidos, pero hay aquí una jugada, ¿no? Entre rivales que se están creando sistemas alternativos al petrodólar, ¿no? Y es aquí donde el Bitcoin entra como un sistema monetario alternativo para la nueva era mundial. Entonces, la otra noticia muy interesante en relación a todo este tema más cercana al mundo Bitcoin cripto es que el secretario de Tesorería, Bessent, anuncia y confirma que los 344 millones de dólares confiscados por Tether de billeteras de Irán fue en relación a una acción del OFAC, que es parte del Departamento de Tesorería, que justo buscaba buscar el dinero de Teherán, de Irán, y cerrarle
confiscarle su dinero, ¿no? Entonces, aquí, como dice Besant, vamos a seguir el dinero que Teherán está tratando de sacar fuera de su país y apuntar a todas las líneas financieras que tiene el régimen, ¿no? Entonces, aquí se confirma lo que se especulaba desde hace meses, años, de que Tether es USDT es ahora parte del ecosistema de poder de Estados Unidos. Y si tú tienes USDT y eres un enemigo de Estados Unidos, van a confiscarte y censurar tu dinero. Es lo que está ocurriendo. Entonces, a mí se me hace que Irán está aprendiendo a las malas el valor del Bitcoin. Y es inevitable que si tú eres un enemigo de Estados Unidos o si estás posicionado como un objetivo de esta estrategia de seguridad nacional, como un antagonista, pues vas a estar muy interesado en usar el Bitcoin. Obviamente vas a alinearte con China y usar el yuan también, pero vas a estar muy interesado en buscar alternativas al dólar y a los criptodólares, monedas estables como USDT, y ahí es donde vas a encontrar el Bitcoin. ¿No? Entonces, para mí la tesis del Bitcoin pues se solidifica cada vez de que Estados Unidos confisca USDT, demuestra que el USDT es solo una tecnología de pagos de Bitcoin y no es una revolución monetaria como el Bitcoin es. Voy a dar una pequeña pausa aquí para hablar de mi empresa, Aureo. Aureo es la mejor, estamos construyendo la mejor plataforma para inversionistas de Bitcoin que creen que el Bitcoin es una inversión distinta a las demás, que hacen la diferencia entre las varias criptomonedas, el Bitcoin y las otras criptomonedas, y que buscan tener Bitcoin en su propia custodia, en su propia cartera, billetera, para que nadie pueda llegar a él. No se trata de que no se trata, se trata de tomar precauciones en esta era mundial. Se trata de manejar las cosas con un buen manejo del riesgo. No se trata de ser extremadamente paranoico, pero todas las semanas la gente nos está diciendo, dentro, nuestros clientes y prospectos nos dicen que están muy preocupados por la situación interna en México, pero contrariamente a décadas anteriores, donde solo podían invertir en el extranjero, ahora ya ni están seguros de la situación global tampoco y están buscando una alternativa. Pues Bitcoin es esa alternativa, ¿ok? Y Aureo es la plataforma para los inversionistas de Bitcoin que entienden eso en México. Puedes comprar Bitcoin en unos pasos nomás, solo pones la cantidad que quieres, pones la dirección de Bitcoin o de Lightning donde quieres recibir el Bitcoin en tu propia cartera. Obviamente que si no tienes cartera, te vamos a ayudar hasta tener una llamada para tener un taller donde te ayudamos a instalar tu cartera. Revisas tu orden de compra y aquí ves los datos bancarios. Apenas mandas la transferencia, la recibes en tu cartera Bitcoin dentro de minutos. Y hemos creado un atajo, ¿ok? Si haces clic en este botoncito aquí, boom, tus datos de transferencia y tu dirección de entrega y la puedes cambiar así, ¿no? Entonces se vuelve muy fácil comprar Bitcoin una vez que ya configuras tu dirección de entrega a través de este flujo, de este flujo, pues solo puedes ir a través del atajo y obtener los datos bancarios para mandar la transferencia de pesos y especificar la dirección de entrega donde quieres recibir tu Bitcoin por la red Bitcoin o por la red Lightning. También puedes vender Bitcoin en cuestión de segundos. Si aquí yo pongo que quiero mandar 1,000 pesos, hago clic en vender Bitcoin y pago esto desde mi cartera externa, el Bitcoin, los pesos llegan a mi cuenta en cuestión de segundos. Entonces estamos construyendo infraestructura financiera, tecnológica y legal para poder traer Bitcoin a México en las manos de empresas, inversionistas que se preocupan de su patrimonio a largo plazo, que ya no están seguros, número uno, de el riesgo que hay dentro de este país y el riesgo que hay a nivel global. Entonces este podcast creo que es justo, habla de toda esa tesis y bueno, Aureo está aquí para eso. También escribimos mucho contenido dentro de Aureo, creemos que la educación es muy importante. Entonces aquí en estas últimas 2 semanas, desde mi último podcast, escribí un artículo de cómo opera Aureo, donde puedes encontrar todos los detalles operativos, legales, regulatorios, contables, todas las dudas sobre las cuestiones de confianza, por qué deberías confiar en Aureo, pues ahí están todos los detalles. Queremos operar bajo tremenda transparencia y creo que lo estamos logrando. Número 2, promediar el costo del Bitcoin, una guía rigurosa
para inversionistas mexicanos. Entonces, muchas personas se preocupan de comprar el Bitcoin cuando está alto y después cuando baja, pues perdieron, uh, ya no están en profit. Bueno, si tú compras Bitcoin de manera regular, cuando sube, cuando baja, estás promediando el costo de tu Bitcoin. Y esa es una muy buena estrategia que en inglés llamamos DCA, Dollar Cost Average. Entonces, este es un guía que te puede ayudar en tu estrategia de DCA. Y número 3, ya tenemos unos cuantos clientes que han vendido propiedades de bienes raíces y que buscan comprar Bitcoin con ello, o lo contrario, vender Bitcoin para comprar una propiedad de bienes raíces en México. No podemos ofrecerte todo el servicio aún. No, digamos, si tú nos mandas Bitcoin, no podemos mandarle los pesos al vendedor de la casa, pero lo que podemos hacer es recibir hasta 100 millones de pesos para una orden de compra o una orden de venta, ¿ok? Y podemos ayudarte en la cuestión de custodia, la educación, y tenemos una red de profesionales que te pueden ayudar con otras cuestiones contables, legales, financieras, ¿no? Estamos construyendo literal um, tu socio dentro Bitcoin para México. Y en este artículo hablamos de todo lo que podemos hacer en relación a a las transacciones de propiedades, de compra y venta de bienes raíces. Y pueden ver en este artículo para esto. Todo esto lo encuentran dentro de nuestro blog en audiobitcoin.com/es/blog. Seguimos con el podcast. Aquí ya voy a cambiar a todo otro tema completamente distinto, que es la cuestión tecnológica. Hablamos de DeFi. ¿Qué es DeFi? Es infraestructura tecnológica financiera que existe dentro de ecosistemas como Ethereum, Solana, donde la gente agarra su Ethereum, pide un préstamo en dólares, pone el Ethereum en colateral, pide un préstamo en dólares. Esto lo puede hacer en Bitcoin, pero el Bitcoin, siendo un protocolo más conservador, no es tan programable para hacer todos estos tipos de contratos inteligentes y aplicaciones. Y DeFi es, pues, finanzas descentralizadas. Eso es lo que dicen, ¿no? Eso es lo que dice el nombre. Número uno, la razón por la cual el Bitcoin no es tan programable como es Ethereum es porque te encuentras luego haciéndole cara a muchísimos riesgos de seguridad. Esto es lo que observamos, podemos leer en este artículo. Más de 209,2 millones de dólares hackeados. ¿Cómo ocurre esto? Pues ocurre a través de una vulnerabilidad en un protocolo que se llama KEP-DAO y su integración específica a Layer Zero, ¿no? Un atacante o un hacker que no fue identificado manipuló el sistema de mensajería dentro de este cross-chain system o sistema que une varios blockchains entre ellos y logró imprimir 116,500 Eres ETH, que son como proto ETH, ¿no? Como un token que representa Ethereum. Y bueno, lo que observamos después, y porque me gusta, no solo es inseguro, ¿ok? Ese es el primer error. Si haríamos esto en Bitcoin, comenzarían a hackear el sistema y el Bitcoin ya no tendría una credibilidad para el mundo entero como una reserva monetaria global o como un futuro sistema monetario a nivel internacional, ¿no? Es obvio de que la, la, la actitud conservadora que hemos tomado durante años, pues está funcionando, ¿no? Y le está dando la reputación a la red de ser una red intocable. Y el Bitcoin funciona así. No pueden decir lo mismo en Ethereum y en otras redes, ¿no? Porque por todos estos hacks que se ven. Obviamente que hubo un pánico y muchísima gente sacó su dinero de estos protocolos, ¿no? Pero el problema es de que, pues después dijeron, pues AVE, el protocolo de, como dije, de préstamos DeFi, donde pones Ethereum en colateral y sacas un préstamo, pues, ups, todos los Evers ETH que tú tenías ahí en tu colateral, pues todo congelado, no los puedes retirar, ¿no? ¿Por qué? Por el hack. Y no que AVE, no que el objetivo era que estos sistemas sean descentralizados, no que AVE era un sistema descentralizado. Qué extraño, ¿no? Qué extraño que un sistema descentralizado, supuestamente, pueda nomás congelarlos el dinero que está ahí en el sistema descentralizado, ¿no? Pues es obvio, estos sistemas no son seguros, número uno, y no son descentralizados, número dos. Es el caso de Arbitrum. Arbitrum, que es una capa 2,
que se dice una red de pagos descentralizada encima de Ethereum, similar como la red, dicen que son como la red Lightning encima de Bitcoin, que de verdad es descentralizada. Arbitrum dice que ellos también son descentralizados, excepto cuando hay un hack y ahí tienen que congelar 30,000 Ethereums por un valor de 71 millones de dólares. ¿Por qué? Porque el hacker que hackeó los Rs Ethereum en KelpDAO estaba moviendo ese dinero a través de Arbitrum y pues el Consejo de Seguridad de Arbitrum, que son como 9 personas, ok, mira, aquí dicen, literal, el Consejo de Seguridad de Arbitrum, ¿no? Muy centralizadito tu protocolo, honestamente. Que son como 9 personas que se pueden reunir. Y hasta dijo, el Consejo actuó uh, según una demanda de las fuerzas de ley, ¿no? Entonces están recibiendo órdenes del gobierno y están congelando dinero en base de lo que el gobierno pide en supuestamente una capa 2, una red blockchain descentralizada, ¿no? Nada descentralizado aquí y nada que ver con Bitcoin, ¿no? Entonces, aquí es cuando les recordamos de no invertir en las otras criptomonedas, es porque te dicen que son descentralizadas, tienen todo un narrativo alrededor de eso y de que son seguras, y resulta que nada fue verdad, y en realidad eran unas cuantas personas que bajo orden del gobierno podían hacer lo que querían con tu dinero, que tú te dijeron, pues está en tu wallet, tú tienes las palabras, está en tu propia custodia, tú creíste que está en tu custodia, teniendo Ethereum en Arbitrum, pero no, resulta que no es nada que ver, no tiene nada que ver con tener Bitcoin en tu custodia. Cuando tú tienes Ethereum en Arbitrum, el Consejo de Seguridad de Arbitrum, bajo órdenes de gobierno, lo puede confiscar. Eso es lo que estamos observando. Y aquí hubo un meme, no sé si conocen a Dave Ramsey, que es como un podcaster en Estados Unidos, donde la gente le llama y le dice, oye, Dave, tengo muchos problemas con mis finanzas, y Dave le dice, y les cuenta la historia, y Dave les dice como que, pues entonces me estás diciendo de que ganas $150,000 al año, pero pediste un préstamo de $300,000 para comprarte un Ferrari, y la persona responde, así es, Dave. Y que después de hacer eso no fue suficiente, pero tu esposa también quería un coche, entonces pidieron un préstamo de $200,000 sobre el sueldo de ella de $50,000. Es correcto, Dave. Y eso no fue suficiente y tienes un problema de adicción al casino y fuiste al casino y apostaste $100,000 más y los perdiste. Es correcto, Dave. Y Dave responde, es un pendejo, ¿no? Una disculpa por esa palabra. Pero es un meme, ¿no? Es muy gracioso Dave Ramsey. Y da buenos consejos a gente, ¿no? De tener cuidado con los préstamos, con la avaricia, con apostar. Y bueno, el punto es de que aquí se habla de lo que ocurrió aquí, ¿no? Entonces, so you stake your Ethereum on the blockchain to earn yield. Entonces, dentro de Ethereum, si tú tienes Ethereum, puedes stakearlo o ponerlo como si fueras un minero de Ethereum, pero bajo proof of stake. Tienes tu Ethereum y generas un rendimiento. Pero para la gente no es suficiente eso. Entonces, agarra el comprobante de ese staking, de esa cuenta de ahorros, digamos, agarra su comprobante y crea un mercado donde estos comprobantes pueden revenderse entre ellos. Entonces puedes revender este comprobante para que te den un STETH, ¿no? Un proto ETH, o token que copie el valor del Ethereum, ¿no? Entonces, Lidio te dio un Liquid Stake Receipt Token, ¿no? Es un recibo, como dije, un comprobante de pago. Y después no pensaste que era suficiente, entonces depositaste esos STETH, estos recibos, en otro protocolo que se llama Eigenlayer para hacer otra vez un staking de eso. Entonces, como agarrar, esta gente es tan adicta a la apuesta que tiene mercados donde puede no solo apostar, crear rendimiento dentro del protocolo de Ethereum, pero después el recibo que recibe de haber dejado ese dinero ahí congelado, lo puede otra vez depositar en otro protocolo donde gana un rendimiento sobre él, ¿ok? Pero el problema no es ese. El problema es de que esto puedes después agarrar el recibo del recibo para hacer lo mismo. Yo leí este thread y esto ocurre
4 o 5 veces consecutivas. La gente agarra el recibo y va a otro protocolo y hace lo mismo, y agarra el recibo de eso y el comprobante y hace eso, ¿no? Y entonces por eso es que terminan hackeándolos, ¿no? Porque terminaba que al final del día todo estos en el quinto protocolo, todo el dinero que estaba guardado en este protocolo descentralizado en realidad solo era una llave criptográfica en las manos de una persona. Todo es súper centralizado, ¿no? Entonces, sistemas inseguros, sistemas centralizados que obedecen a órdenes judiciales o ni siquiera órdenes judiciales, solo directivas del gobierno. Y número cuatro, son ecosistemas que donde todos los participantes están concentrados a cómo buscar, a apostar más, ¿no? Porque apuestan el comprobante de pago del mercado, donde se apuestan los comprobantes de pagos 5 veces consecutivas. Obviamente que aquí hay un problema de cultura, adicción, ¿no? A la apuesta y nada que ver con el ecosistema Bitcoin, donde el Bitcoin es un sistema seguro, descentralizado, que nadie puede confiscar, que nadie puede censurar, que nadie puede imprimir más Bitcoin, y donde la gente no está apostando su dinero, pero sino está invirtiendo a largo plazo, porque tiene una tesis de que el Bitcoin va a cambiar el mundo, va a ser uno de los nuevos sistemas monetarios dentro del nuevo orden mundial. Dos universos completamente distintos. Aquí, dentro de Bitcoin Core, que es el principal sistema software de infraestructura de Bitcoin, vemos que Magical Tux, quien fue CEO de Mt. Gox, que fue el primer exchange en ser hackeado en 2013, bueno, por más de 80,000 Bitcoins, o más o menos 80,000 Bitcoins fueron hackeados. Aquí él propone de cambiar el protocolo del Bitcoin para poder confiscar ese dinero, ¿no? Obviamente que su propuesta es inmediatamente negada, ¿no? Hasta ni siquiera tienen que, un bot se dio cuenta de que esto es trató de hacer algo que no tiene ningún sentido, entonces lo cerró. Y bueno, obviamente que no se toma nada en serio, ¿no? Pero dentro de Arbitrum, pues tal vez lo hubieran hecho, ¿no? Dentro de Ethereum, cuando en el DAO en 2015 se hackearon 300 millones de Bitcoin, de 300 millones de dólares de Ethereum, si lo recuerdo bien, o al menos más de 100 millones de dólares, pues la red Ethereum cambió para que se le quite ese dinero al hacker, ¿no? Entonces, y otra vez la red Arbitrum cambió para que se le quite ese Ethereum al hacker. Sistemas centralizados versus el Bitcoin, que es verdaderamente el único que es descentralizado. Sí, esto es una de las últimas cosas de las que quería hablar. Project 11, que levantó creo que más de 10 millones de dólares para investigación de computación cuántica, es uno de los líderes en ese movimiento, pues como que arruina un poco su reputación con este post, donde dice, hubo el más grande quantum a la criptografía de curva elíptica, que es la que el Bitcoin está construido encima. Le damos un Bitcoin a una persona que logró hackear a través de una computación cuántica la criptografía del Bitcoin. De 15 bits, no, muchísimo menos de la cantidad de criptográfica del Bitcoin, ¿no? Entonces es una demostración pública sobre un hack que se logró hacer, pero sobre una llave criptográfica de 15 bits nomás, ¿ok? Y lo único que puedo decir es que ahora en X hay community notes, notas de comunidad, que donde la gente puede poner, digamos, tú dices, a veces el gobierno anuncia algo y hay una community note que dice, esto no es cierto, ¿no? Le hacen un fact check, la comunidad de X te puede hacer un fact check. Entonces aquí hay un community note que dice que este método para recuperar esta llave criptográfica en realidad ni siquiera se puede diferenciar de random noise, ¿ok? Es literal una cuestión de azar, con una función de azar que solo adivina la llave criptográfica se puede lograr. Una computadora clásica que adivina criptografía
es capaz de adivinar esta llave privada. Entonces, le dan un Bitcoin a alguien que logró crear una computadora cuántica que hackea llaves privadas que cualquier computadora del mundo puede hackear o adivinar en un segundo con una función de randomness, de azar. Creo que están perdiendo mucha credibilidad con este tipo de anuncios, ¿no? Porque claramente no hay nada serio aquí. Esto no es una investigación interesante. Esto es algo que cualquier computadora del mundo puede hacer en un segundo o en un microsegundo y pues pierden muchísima credibilidad con este tipo de anuncios. Muestran su verdadera cara, que el objetivo es crear miedo, el objetivo es atacar al Bitcoin, pero no hay ningún cambio interesante, no hay ningún descubrimiento interesante aquí. Es puramente especulación y mentiras. Entonces termino el episodio hablando de tres eventos que vamos a organizar en mayo, este mes, en la Ciudad de México y en Puebla. Este viernes, 1 de mayo, vamos a estar en Puebla, donde vamos a hablar, yo voy a dar una presentación de más o menos 1 hora de por qué el Bitcoin importa más que nunca. Si escuchan este podcast, creo que ya pueden adivinar la respuesta. Va a partir de mi tesis en relación a el cambio geopolítico y el cambio monetario internacional. Esto está organizado con unos amigos de La Carnivoría, que es un restaurante en Cholula de Cortes. Y vamos a estar, ya hay más de 50 personas inscritas. Entonces, si ustedes conocen a alguien en Puebla, si son capaces de ver esto a tiempo, pues invítelos. Si no, pues si a ustedes les interesa que estemos más presentes en Puebla, lo podemos hacer. El equipo de Aureo y la comunidad de la Casa de Satoshi está expandiendo fuera de la Ciudad de México y Puebla es uno de los principales lugares a los cuales vamos. El 5 de mayo, la próxima semana, el martes, vamos a estar aquí en la Casa de Satoshi en la Ciudad de México con otro evento. ¿Qué pedo con el bear market de Bitcoin? Aquí vamos a hablar de cuáles son las... qué está pasando, ¿no? ¿Por qué el precio está bajo si hay tantas noticias supuestamente positivas en relación al Bitcoin? Y pues el último es el Tianguis de Bitcoin que estamos organizando aquí también en la Casa de Satoshi, patrocinado por Fedi y aquí en la Casa de Satoshi, organizado dentro del Ledger Leaders Week, que es un evento semanal. El evento semanal es más cripto. Igual tengo mucho respeto por la gente que está detrás de esto, aunque estemos en desacuerdo en algunas cuestiones de inversión y de tesis. Igual creo que su evento es bueno para los esfuerzos que están haciendo dentro de este país. Y nosotros estamos organizando un evento puramente Bitcoin aquí en la Casa de Satoshi el 23 de mayo. Entonces los invito a ser parte de ese evento. Esto es todo para hoy. Muchas gracias por escuchar este podcast y los espero en el próximo episodio. Gracias.